silencio de tu imaginación, que el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Bienvenidas a todas, todos y todes a una nueva edición de La Historia Esta, un programa en el que intentamos acercar la historia como herramienta para pensar el presente en el que vivimos, para así poder actuar, como siempre decimos, ¿no? Y en esto de pensar el presente, hay una lucha, o varias luchas más bien, que vienen sacudiendo a nuestro país y a buena parte del mundo desde hace bastante tiempo ya. Una lucha que ha tenido múltiples oleadas y que en cada una de ellas ha podido lograr enormes avances. Me refiero a la lucha de las mujeres, esa inmensa movilización que sacude el mundo por un sinnúmero de atropellos que ocurren. Y claro, la historia siempre tiene algo para contar. La semana pasada hablábamos de los caminos a la independencia y, quizás habrán notado, no es común encontrarnos con mujeres en el relato histórico tradicional. Por eso me parecía una necesidad, casi a modo de deuda moral, podríamos decir, visibilizar dentro de este programa su rol enorme. Aquí, sí, como en todo el proceso histórico del que hablemos. Este domingo pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de una mujer que supo forjarse como emblema de una causa y de una época también. Hablo de Juana Zurduy, sinónimo de una lucha de miles, no solo de ella. Pero quizás su vida nos pueda servir de ejemplo para pensar la de tantas otras que la historia se deberá encargar de traer a la luz algún día. Aunque, sin embargo, esto no resulta algo sencillo y quizás puedo pensar en dos razones. La primera tiene que ver con el rol que se le atribuía a las mujeres por aquel entonces, fuertemente arrojada a la vida privada y la cuestión doméstica, situación, real que se vivía en una sociedad fuertemente patriarcal como la que hablamos del siglo XIX, siglo XVIII y antes también, ¿no? Y en segundo lugar, de estas razones por las cuales no resulta sencillo, la historiografía se ha encargado de excluir o ignorar el papel que las mujeres jugaron en los diversos aconteceres que hacen a los procesos históricos. En nuestro programa de hoy, justamente, hablaremos de la vida de esta protagonista de nuestra historia y las dificultades que debió atravesar por ser mujer, así como tantas otras la debieron atravesar ayer y hoy. ¿Sí? Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono fijo, al fijo siempre fijo, 2945-497-050, o al WhatsApp con un mensajito, un audio, alguna llamada, al 2945 43 20 33. Repito el WhatsApp, 2945 43 20 33. También lo pueden hacer al Facebook que es Nacional Alto Río Senguer, que acá nuestro gran operador Martín está acá
dormido, cansado, pero lo lleva firme. Una gran tarea. Y acá estuvimos seleccionando un poco de música también para nuestro programa de hoy. Esperemos que les guste la selección. Sí, estamos con problemas de internet, parece, así que quienes nos oían habitualmente por la web, hoy parece que están complicados. Quizás en alguna repetición se puedan enganchar. Igual los saludamos, pero bueno, los problemas que tenemos acá, un día la luz, otro día internet, ¿no? No hablemos muy fuerte por las dudas, no vamos... Esto es como el otro, el innombrable, ese que sopla fuerte, también no hay que mencionarlo. Bueno, y hoy también en nuestro programa tendremos una invitada, vía telefónica, una invitada a la que seguramente muchos de los oyentes conocen y también es probable que estén extrañando por estos pagos. Es sorpresa, así que en un rato la vamos a estar presentando. Todavía no vamos a decir quién es. Vamos a ir con un temita musical de este lindo personaje de Paca Paca, que es Samba y que nos deja siempre interesantes contenidos e incluso alguna que otra canción también. Este tema se lo vamos a dedicar hoy a Francisco y Marian, que no sé si estarán escuchando porque también iban a conectarse por internet. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Exactamente. El operador de Radio Nacional, Gaspar Zárate, no tiene radio en su casa. Bueno, cosas que pasan, ¿no? De acá le mandamos un saludo también. Y que se compre una radio, ¿no? Por lo menos, ¿usted qué dice? Totalmente. Bueno, y decíamos un saludo para Marian, que está accidentada y en reposo. Así que debería estar quietita y bueno, escuchando la radio en casa, para aprender también un poco más de historia argentina. Vamos con nuestro tema de hoy. A la vuelta comenzamos con nuestro programa. Dicen que se crió cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios, con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió, Juana sola se quedó, a un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver se reencontró con quien ella siempre amó, nos unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Nacional Alto Río Senguer, el aire nuestro de cada día. Volvemos con nuestro programa de hoy. Parece, ahí nos dice el amigo Gaspar Zárate que se pudo conectar, así que muy bien. Hizo la tarea, hizo los deberes. Le mandamos también un saludo a la amiga Gabriela Rivas, que nos está escuchando, así que un fuerte abrazo también. Bueno, decíamos que nuestra protagonista de hoy es Juana Zurduy. Juana nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, Intendencia de Potosí, en el actual territorio de Bolivia. Su padre, Matías Azurduy, era un criollo propietario de una hacienda cerca de la ciudad de Chuquisaca, mientras que su madre, Eulalia Bermúdez, era mestiza, lo cual, bueno, representaba una rareza también para la conservadora sociedad del Alto Perú, ¿no? Esto de que un criollo en principio bastante acaudalado se case con una mestiza. Recordemos que alguien mestizo en la denominación de la época era
justamente la mezcla, diríamos hoy, entre un afrodescendiente y un criollo, ¿sí? O un blanco. Vale mencionar, y esto también es importante, que la sociedad altoperuana de la época se caracterizaba por su fuerte componente de distinción y de desigualdad social, ¿sí? Resultaba ser una sociedad fuertemente conservadora, patriarcal e incluso muy racista también. De hecho, algunos van a decir que hasta el día de hoy en algunos lugares se sigue sosteniendo de estas regiones, ¿no? En su minoritaria cúspide social, es decir, en la cima de la sociedad altoperuana, nos encontraríamos con elementos de una aristocracia blanca, de funcionarios del virreinato, terratenientes, militares y también universitarios, ¿no? Recordemos que allí funcionaba una de las principales universidades de Sudamérica, la Universidad de Chuquisaca. Mientras que, por otra parte, la gran mayoría de la población resultaban ser justamente los sectores menos privilegiados, componiéndose de un gran número de mestizos, indígenas y afrodescendientes, quienes, desde hacía siglos ya, sobre todo desde los primeros momentos de la conquista, se habían desempeñado en las enormes explotaciones mineras de la región, emblemas un poco del sometimiento español en los Andes americanos, bueno, y en todo el continente también. Así como decíamos, los principios patriarcales, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad patriarcal estamos haciendo referencia a una sociedad en la cual, digamos, los principios que manejan todo tienen que ver con la figura del hombre como padre, como sostén de familia, y en base a eso se erige o se levanta todo en cuanto a su alrededor, ¿no? Es el hombre el que tiene la última palabra, quien decide qué se hace, qué no, ¿sí? El padre. Entonces, cuando hablamos de los principios patriarcales, también eran predominantes en este lugar, relegando el lugar de la mujer al entorno doméstico, diríamos, ¿no? Así, bueno, las alternativas para una joven en aquellos lugares y en aquellos tiempos era no mucho más que casarse o dedicarse a la vida religiosa, ¿no? Y en ese sentido la lectura y más aún la escritura, ¿sí? Eran consideradas como peligrosas para ellas, ¿sí? Por lo que la educación se remitía pura y exclusivamente, diríamos, a la religión y a las tareas del hogar, como por ejemplo podía ser el bordado u otras. La época del nacimiento de Juana estaba asignada también por la enorme rebelión de Tupac Amaru, de quien quizás hablemos en algún programa. Estaría bueno, ¿no? Que dice, pero un personaje muy interesante y toda la lucha que llevó adelante. Vamos a ver, en algún programa de estos vamos a hablar de la rebelión de Tupac Amaru. La cual, como decíamos, marcó a toda la región y que probablemente haya tenido un impacto en su vida posterior también. La vida de Juana, ¿no? Desde pequeña, Juana fue enviada como carmelita al convento de Santa Teresa, pero desde sus comienzos, bueno, se empezaba a vislumbrar que su interés no residía, diríamos, en la contemplación, sino más bien en la acción, ¿sí? A los 7 años de edad, Juana queda huérfana, por lo que es adoptada por sus tíos paternos. Ya desde muy niña aprende, aparte del español obviamente, las lenguas quechuas y aymara también, ¿sí? Lenguas propias de los pueblos originarios de la región y, como decíamos, muy habladas en la zona por la gran cantidad de población indígena que había, como decíamos hace un ratito, ¿no? En esta base de la pirámide social, podríamos decir. Asimismo, desde esa corta edad, Juana va a mostrar una gran destreza como jinete y demás actividades relacionadas con el campo, por lo que años más tarde se le haría cargo de la estancia de su familia. Posteriormente, en 1806, a los 25 años, se casaría con Manuel Asensio Padilla
hijo de una familia vecina, y familia vecina y amiga de los padres también, ¿no? Que esta familia también es interesante porque se encontraba muy ligada a los círculos de intelectuales de la Universidad de Charcas, donde resaltaban o habían resaltado anteriormente personajes como Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Antonio Álvarez de Arenales, ¿sí? Y otros personajes que vamos a ver que tiempo después van a estar muy cercanos, muy relacionados con los procesos revolucionarios e independentistas en Sudamérica. Ya desde la primera hora, Juana y su marido se convertirían en revolucionarios, acompañando activamente la causa de la emancipación americana, sobre todo con los episodios de Chuquisaca y de La Paz en 1809, ¿sí? Los cuales se presentaban un poco como antecesores directos de la Revolución de Mayo, tanto para la Revolución de Mayo como, vamos a ver, por ahí a quienes les interese la historia de Bolivia, se los toma como los procesos fundantes, ¿sí? Esto de los episodios de Chuquisaca y de La Paz, desde 1809, vamos a ver, hasta 1825, es el proceso del camino a la independencia de Bolivia. Pero, a poco de comenzados estos episodios, vamos a ver que son diezmados fuertemente por las autoridades españolas, las cuales para el momento aún se encontraban fuertes, ¿sí? Pero, bueno, también como sabemos, venimos de varios programas en los que hablamos ya de Belgrano, de la historia de la independencia, hemos visto algunas de estas cuestiones. Sabemos que no tardaría en crecer el movimiento de Mayo de 1810 y con él el acompañamiento también de muchos otros sectores. Aquí, Juana y su marido tomarían participación de las expediciones al Alto Perú que llevará adelante Balcarce y Castelli, de hecho incluso alojando a este último, a Castelli en su hogar, ¿sí? Tras la derrota de la batalla de Huaqui, no solo no desistió, y esto es algo que lo vamos a ver en reiteradas oportunidades, ¿sí? No, más allá de haber perdido en la batalla, no va a desistir en su empeño, sino que, y en este momento en contra de la voluntad de su marido, participa de lo que es la guerra de guerrillas, llevada adelante en la zona de Cochabamba, ¿sí? Cuando hablamos de guerra de guerrillas, y esto es un término que se utiliza mucho en el caso de Juana Zurduy, pero después lo vamos a encontrar a lo largo de toda la historia, sobre todo en el siglo XX, estamos hablando de una guerra de tipo no tradicional, no convencional, ¿sí? Sino que tiene que ver con una guerra en todos los frentes, ¿sí? Donde participa activamente mucha población civil, y una de las características principales, si se quiere, de la guerra de guerrilla tiene que ver con la lucha por una causa o por un ideal, ¿sí? Cuestión que a veces, en base a los ejércitos tradicionales, tiene más que ver con cuestiones de órdenes, ¿sí? Entonces, Juana, vamos a ver cómo participa activamente de estas guerras de guerrillas en esa zona, ¿sí? Poco después, al llegar Belgrano al frente del ejército del norte, no dudaría en sumarse. De hecho, su marido, Manuel Padilla, sería nombrado también teniente coronel. Y si bien las derrotas se seguían sucediendo, Juana y su marido continuaban su tenaz lucha, desde donde hiciese falta, para poder servir con la causa, ¿no? Es justamente en este momento también cuando, después de la derrota de Salta y cobrándose grandes represalias por su participación, los realistas españoles arremeten contra los 4 hijos que tenía el matrimonio sin dejar a ninguno de ellos vivos, ¿sí? Bueno, situación que vamos a ver en la vida de Juana Zurduy, muy sufrida también por este tipo de cuestiones, ¿no? De un momento para el otro perder a los 4 hijos justamente por la causa que estaba defendiendo, ¿no? Pero esta situación nuevamente, ¿sí?, en lugar de amedrentarlos a ambos, haría que se arrojen de lleno ya a la lucha, incluso
hasta estando ella embarazada. De hecho, su quinta hija la va a tener en el campo de batalla, ¿sí? Entonces acá también vemos cómo va desafiando las normas sociales de la época, ¿sí? Y así Juana combatió desde el norte de Chuquisaca hasta las selvas de Santa Cruz, ¿sí? en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y constituyó su cuartel general en la región de La Laguna. Desde allí organizó un batallón conocido como los Leales, justamente por ser, valga la redundancia, leales a la revolución y a su comandante también. Así como al mismo tiempo continuó al frente de sus amazonas, las famosas amazonas, ¿sí? Una fuerza muy conocida, que estaba integrada por unas 25 mujeres guerreras, ¿sí? En esto también, cuando hablamos de Juana Zurduy, y un poco lo mencionábamos al principio, no estamos hablando de un personaje único y extraordinario, como cuando hablamos de cualquier protagonista de la historia, ¿sí? Sino que siempre tiene que ver con movimientos mucho más grandes, ¿sí? Donde participa mucha cantidad de gente, hombres y mujeres, y eso es una cuestión innegable, y que por eso también en el programa de hoy estamos tratando de visibilizar un poco más. En este caso a Juana Zurduy, pero como decimos, también a sus amazonas y a todos los que participaron en estos procesos. Así se convertía en la primer mujer en dirigir tropas de caballería, sin incluso tener una formación militar previa, ¿sí? Lo cual es doblemente meritorio. Bueno, pero esto también lo hemos visto en varios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Belgrano también? De abogado, de economista, terminó dirigiendo el ejército del norte y otras campañas, y bueno, de manera muy exitosa. Poco después de esto, en el campo de Tarabuco, se lucía en combate, arrebatándole el estandarte español al capitán realista, ¿sí? Generando elogios en todo su alrededor, ¿sí? Incluso en el mismo Belgrano, quien le obsequiaría su propio sable y la nombraría teniente coronel de las partidas de los decididos del Perú, ¿sí? Una gran estima le va a tener Belgrano personalmente, pero también por sus cualidades como militar, ¿sí? Cosa que vamos a ver que en algunos casos la historia no la va a tener presente desde ese lugar, mientras que, como decimos, sus contemporáneos como Belgrano sí lo hacían. Y no solo eso, sino que el mismo Belgrano se desarmaría, decimos, en halagos, y hasta le escribiría el único poema del que él se conoce, ¿sí? No, así como hay muchos escritos de Belgrano, se conoce al día de hoy un solo poema, y justamente es dedicado a Juana Zurduy. Un poema que dice así: desde hoy seréis ya bandera por mejor mano creada, seréis en toda la frontera. Tiemble el tirano, la era abata su pompa vana, y para gloria de Juana de Azurduy, diga que de él, a pesar de ser cruel, triunfó una americana. Un poema breve, pero muy sentido, ¿no? Pero bueno, en este momento, como decimos, de los más exitosos, ¿sí? Vamos a ver que viene nuevamente la vida de Juana la contracara, ¿sí? No todos serían buenas noticias, y justamente es también en este momento cuando pierde en batalla a su compañero, a Manuel Padilla, quien cae abatido en 1816 y es degollado por el coronel Aguilera. También incluso de una forma muy perversa, muy sanguinaria, ¿sí? La cabeza de Manuel Padilla sería expuesta en una pica en el campamento de La Laguna, ¿sí? Justamente donde conducía anteriormente Juana, junto a la de una mujer a la que en un principio los realistas, en la persecución que se va dando y demás, creen que se trataba de Juana, pero que en realidad era una de sus amazonas, y que bueno, por suerte Juana logró escapar en esa ardua persecución que se relata, ¿sí? en las páginas de Bartolomé Mitre, en La Independencia Argentina, relata bastante
detalladamente ese episodio, ¿sí? Entonces Juana logra salvarse, pero como decimos, logran capturar y matar a Manuel Padilla y exponerlo de una manera muy, muy incivilizada, ¿sí? Sin duda, bueno, este hecho representaría otro durísimo golpe en la vida de Juana Zurduy, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y al regreso estamos con nuestra invitada del día. Le mandamos de paso un saludo a Fede Ortiz, quien está escuchando, y que pide el tema de Juana Zurduy. Saludos para Fede, y cuando estemos terminando el programa lo vamos a estar pasando, ¿sí? Así que quédese en sintonía que vamos a pasar una versión, de hecho muy linda, una versión nueva. Así que vamos a un corte y volvemos con nuestra invitada del día. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación que el grito de los perdedores es sordo y mudo? Volvemos con nuestro programa. Aclaro, leí mal el saludo, perdón Fede. No, lo que nos decían es que escuchó el tema de Samba de hace un ratito y saltó exaltado, que es Juana Zurduy, dijo. La conocía. Bueno, decíamos hoy al principio del programa que un poco... Y es más, recién hablábamos con Martín, recién de
de lo interesante que es este programa para los niños, las niñas, que resulta samba, ¿no? Y cómo a veces los acerca a nuestra historia nacional y a tantas otras cosas. Así que nuevamente el saludo para Fede, esperemos que esté escuchando el programa y que complemente un poquito todo lo que aprende en el programa de samba también. Bueno, tenemos a nuestra invitada en línea. Nuestra invitada de hoy es una profesora de historia, hija de este pueblo, y que hasta hace muy poquito estaba en nuestra localidad desempeñándose como docente. Hoy la tenemos un poquito más lejos, la tenemos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y la extrañamos igual, la verdad que la extrañamos. Hoy nos estábamos hablando y se extraña en los pasillos de la escuela. Bueno, estamos hablando, quizás ya la sacaron, de la profe y amiga Ayelén Mora, ¿sí? Aye, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo, para vos y toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, un placer, Aye, tenerte acá con nosotros. Sabes que en esta nueva propuesta sos bienvenida cuando quieras, cuando desees, para cualquier tema que surja, y te vamos a estar molestando. Más que contabas hoy que no sabes qué hacer, a la tarde estaba aburrida, bueno, qué mejor que engancharte por acá un rato, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Aye, en el programa de hoy estamos hablando de Juana Zurduy, ¿sí? ¿Qué nos podrías contar de este personaje tan importante, ¿no? para la historia argentina y americana de la que estamos hablando hoy, ¿sí? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, un poco por ahí retomando lo que vos dijiste en tu programa, qué importante que es reivindicar y resignificar la historia de aquellas mujeres que fueron silenciadas, ¿no?, por los relatos oficiales. Bueno, no solamente Juana Zurduy, sino que también existieron muchas otras mujeres que rompieron los esquemas de la época y con sus actos buscaron marcar un camino distinto en la historia. Y bueno, por ahí un poco la trayectoria de Juana Zurduy, que está ligada a su marido también, Manuel Padilla. Ambos durante las guerras independentistas formaron un grupo que vos lo mencionaste hoy, conocido como Los Leales, ¿no? Sí. Y lo que siempre se destacó fue la valentía y la capacidad de mando que tuvo Juana Zurduy, ¿no? Y que en el verano de 1816, luego de una batalla en la que logró no solo defender un territorio, sino también tomar la bandera de las tropas enemigas, le valió la entrega del sable de Manuel Belgrano, quien se asombró, ¿no?, ante semejante hazaña cometida por Juana. Sí, tal cual, ¿no? Y en esto decíamos un poco la enorme importancia que tiene Juana, ¿sí?, en la historia, pero así como mencionábamos también, aparte de ella misma como personaje, bueno, sumamente destacado, también por ahí, ¿qué nos podrías comentar acerca de la participación de las mujeres en las luchas por la independencia y un poco en los devenires históricos? ¿O fue solamente el caso de Juana Zurduy? No, como te mencionaba anteriormente, Juana no fue la única mujer, sino que también encontramos en la historia otras mujeres que se empeñaron desde diferentes ámbitos. Y por ejemplo tenemos a Macacha Güemes, quien luchó de alguna manera codo a codo con su hermano Martín Miguel de Güemes. También tenemos un grupo de mujeres que formaron una estructura central en la estrategia de San Martín para concretar su hazaña del cruce de los Andes. Y también, como Juana, tenemos a Remedios del Valle, que fue también otra mujer que luchó en los frentes de guerra, ¿sí?, enfrentándose a las tropas enemigas. En este caso, así como Juana luchó con su marido,
Remedios del Valle luchó junto a su esposo, a sus hijos, y también sufrió a manos del enemigo, fue secuestrada o tomada como esclava, Claro, fue torturada incluso, y herida también considerablemente durante esas batallas. claro. Sí, sí, entonces Así que como... por ahí como es fundamental, ¿no?, retomar estas historias y darle también su lugar, su protagonismo en el relato de las guerras independentistas. Tal cual, y como vos mencionás, sí, este caso del que hoy estamos hablando, incluso es hasta una suerte de excusa porque para visibilizar o tratar de visibilizar esto que vos mencionás con otros nombres propios, ¿sí? Como el caso de Macacha Güemes, como el caso de Remedios del Valle, y así como también de tantas otras que quizás sus nombres no nos llegan. Al día de hoy un poco hablábamos de eso al principio, en buena medida por la historiografía, como ha ocultado y silenciado, pero de tantas otras mujeres que participaron activamente y que quizás no tenemos los nombres, ¿no? Pero que sabemos que fueron parte de ello. Claro, incluso en el caso de cuando uno va a recopilar información, cuando quiere conocer, es limitada. Claro. ¿Viste? El relato que existe sobre estas mujeres que existieron, que participaron, que fueron protagonistas, no es lo mismo que otros casos que tenemos mucha bibliografía. Claro, exacto. ¿Y crees vos, Aye, que en la actualidad, el caso, bueno, de Juana Zurduy, pero de todas estas mujeres, ¿crees que es reconocida en la actualidad con la importancia que tuvo o que tuvieron para la historia? Y por ahí es como un poco complicado. No sé si el reconocimiento equivale a la hazaña, la entrega que cometieron este tipo de mujeres, ¿no? Claro. Por ahí en el caso de Juana, ella, no sé si vos lo mencionaste, me parece, murió en la miseria. Claro. O sea, en vida no fue reconocida por su labor. Y por ahí, bueno, actualmente sí, sus restos descansan en un mausoleo en Bolivia, ¿viste? Pero por ahí no sé si en la actualidad tomamos conciencia de la dimensión de lo que significó ella, ¿no es cierto? Y si le damos el reconocimiento que merece. Exacto. Por ahí como para pensarlo. Yo incluso hoy retomaba todo este tema y fue como el doble su hazaña, porque en una sociedad patriarcal, conservadora, en la que la mujer estaba solamente en la casa, todo lo que ella hizo y haberse enfrentado de igual a igual con el resto, con los enemigos y con sus pares, por ahí es como, no sé, me gustaría que fuera más su reconocimiento. No sé si, creo que todavía tenemos bastante por trabajar. Tal cual. Bueno, un poco la idea también del programa, de este programa en general, sí, pero también nuestro programa de hoy tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con lo que vos estás comentando, de cómo muchas mujeres y también otras tantas minorías han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, y es momento, creo, de que podamos poner un poco de luz sobre todos estos procesos que son necesarios para pensarnos como sociedad desde el presente y también desde el pasado, ¿no? Bueno, Aye, muchísimas gracias por participar, por sumarte a la invitación, y bueno, obviamente que queda el micrófono abierto para cualquier otro día que tengas ganas, que tengas tiempo y de alguna temática que te interese también, que te guste. Por supuesto, siempre voy a estar disponible. Déjame saludar a mi querido pueblo. Bien. Y a mi familia y a mis amigas, a todos los te están extrañando todos por acá, me parece, ¿eh? La escuela también se extraña, así que un saludo muy muy grande para todos. Bueno. Y bueno, desde acá voy a estar. Bueno, Aye, esperemos poder encontrarnos pronto cuando pase todo esto. Un abrazo grande y nuevamente gracias. Grande.
éxito, un abrazo, chau chau. Chau, chau. Tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar en lo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar en lo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Buscaremos un lugar, el lugar donde volvemos a tocar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. Bueno, volvemos ya con la última parte de nuestro programa. Bueno, nuevamente agradecemos a la amiga Aye que se haya comunicado. Bueno, y un poco como nos comentaba ella recién en la nota, Juana va a morir en la pobreza, ¿sí? Como tantos otros personajes, tristemente, de nuestra historia, ¿no? Ella, luego de la muerte de su marido, de Padilla, se va a unir a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes, ¿sí?
que con sus gauchos infernales defendía la frontera norte del avance realista. Con él también se va a mantener firme en la lucha. Esto, veamos cómo, más allá de todas las vicisitudes que va pasando en su vida, siempre, diríamos, siempre firme, ¿no?, en esto. Y va a luchar codo a codo con el caudillo salteño hasta 1821, ¿sí? No, perdón, desde 1821 hasta 1825, cuando, bueno, muera Güemes, ¿sí? Como decíamos recién, en una situación económica penosa, ¿no? Y sin el reconocimiento allí por su vasta trayectoria militar, pediría casi por favor a la sala de sesiones solicitando ayuda para poder retornar a sus tierras, ¿no? Bueno, se le va a brindar esta ayuda y va a poder retornar a su patria justamente en el mismo año en el que el pueblo boliviano lograba su tan anhelada independencia de la mano de los triunfos militares de Sucre, de Antonio Sucre, ¿sí?, y de Simón Bolívar, otros dos referentes muy importantes de la historia latinoamericana. Sí que su recepción allí va a ser distinta a la que venía viviendo en estas tierras, ¿sí? Bolívar la iba a recibir en Chuquisaca y sería fuertemente homenajeada por él, nombrándola heroína de la patria, ¿sí?, por sus incansables luchas por la independencia. Y al tiempo que también Bolívar le establecería, ¿sí?, una pensión vitalicia por sus servicios prestados a la causa. Un poco, bueno, posteriormente vamos a ver cómo, más allá de esta pensión y demás, eran de 60 pesos en aquel momento, considerémoslo como hoy como una cifra, muy baja, ¿sí? Y bueno, moriría paradójicamente un 25 de mayo, ¿sí?, una fecha emblemática, pero del año 1862 en la ciudad de Sucre, Bolivia, ¿sí?, país donde hasta la actualidad se la sigue recordando. A pesar de que se minimizó a las mujeres que participaron en la Revolución por la Independencia, los bolivianos hasta el día de hoy la llaman hoy a Juana como Juana de América, ¿sí?, haciendo una suerte ahí de paralelismo con la Juana de Arco francesa, ¿no? O también se la suele llamar allí como Pachamama, esta figura entre diosa, madre tierra, ¿no? Es decir, que la veneración que es y los honores que tiene Juan allí son muy importantes, por lo menos mucho más importantes que aquí en nuestro país, ¿no? Asimismo, el gobierno de Bolivia, el 26 de mayo de 1962, al cumplirse justamente el centenario de su muerte, le confirió con carácter póstumo, es decir, posterior a su muerte, el título de heroína nacional, ¿sí?, y el grado de general de las Fuerzas Armadas de la Nación. Lo cual, bueno, son un poco esos reconocimientos que se hacen después. Bueno, decíamos que entramos ya en la última parte de nuestro programa de hoy, en el que hemos estado contando un poco la historia de esta heroína muchas veces olvidada también, ¿no? Juana Zurduy representó la incorporación plena de la mujer a la guerra, acción desvalorizada en su época también, ¿no? De hecho, aún en la actualidad socialmente no es del todo reconocido el hecho de que las mujeres formen parte de los ejércitos y no en todos los países, de hecho, los integran, ¿no? Pero lo cierto es que el papel que llevó adelante Juana Zurduy es una muestra de las tantas mujeres que participaron en las guerras por la independencia, en todos los frentes, inclusive el de combate también. Claro que la historia no es lo que más nos muestra, un poco eso hablábamos hoy con Aye, ¿no? No es lo que más se nos muestra y de hecho no resulta algo sencillo rastrear información sobre su papel en este y otros tantos procesos, ¿sí? Pero bueno, no por ello significa que no hayan estado ni que su papel no haya sido central, y esto sí lo tenemos que resaltar.
Volver a ponerlas en su lugar preponderante es una tarea que nos debemos dar quienes buscamos desde la historia también un plano de igualdad necesaria en nuestras sociedades. Son muchas las luchas que se llevan adelante y la conquista de derechos no cesa. Por ello, darnos el trabajo de visibilizar su papel es un deber que nos debemos todos y todas. Esto también es necesario para otros sectores de la sociedad, como pueden ser también los pueblos originarios o afrodescendientes también, ¿sí? De quienes en algún momento también esperamos poder hablar en algún otro programa, ¿sí? Por hoy llegamos hasta aquí. Espero que les haya gustado nuestro programa y los dejo con una versión muy, muy nueva, tiene un par de días nomás, de la célebre canción Juana Zurduy de Ariel Ramírez y de Félix Luna, realizada por Nacional Clásica, ¿sí? Por Radio Nacional, con artistas latinoamericanas y de fondo sonando la gran voz de la enorme Mercedes Sosa, ¿sí? Los espero el próximo miércoles a las 17:05 para reencontrarnos en esta propuesta que hemos dado en llamar La Historia Esta, por Radio Nacional, la Radio Pública. Más valiente que tú, más allá de Jujuy, y tu valor vas a Juana Zurduy. Me devora la paz que nagras, desvelada recorro su paz. Este español no pasará. Préstame tu fusil.